clase. Buena y santa noche para todos y cada uno de ustedes. Cristo entre nosotros, porque ha resucitado. En verdad ha resucitado. Aleluya. Entonces, la clase de hoy corresponde a la temática de, va muy enfocada a lo del arrepentimiento, la humildad, cómo desde la antropología ortodoxa debemos mirar nuestros errores, más los nuestros que los de los demás, porque esa debe ser la visión, esa es, no es que debe ser, es la visión de la Iglesia Ortodoxa. Lastimosamente nosotros la hemos tergiversado, nos fijamos más en los errores de los otros y menos en los nuestros. Y resulta que es que para la parusía, que es parte también de lo que vamos a hablar hoy la apocástasis, es parte de lo que nos invita a darnos, a entregarnos como verdaderos cristianos ortodoxos. Nuestra visión no puede ser la de juzgar y criticar al otro, sino criticarnos a nosotros mismos para ser mejores cristianos cada día. Esa es y debe ser la posición del verdadero cristiano ortodoxo. Entonces, no siendo más, ¿alguna duda o inquietud antes de dar inicio a la clase de hoy? ¿Alguna pregunta? Monseñor, usted mencionó una palabra y ¿cómo es que se llama? La parusía, pero yo sé que es la parusía, pero antes de la parusía. Apocatástasis. ¿Eso qué es? Es la parusía, es la segunda venida, es la preparación, es la disponibilidad del ser humano para La segunda venida de Cristo, sí, sí, señor. esa es eh, la disponibilidad en la que nosotros debemos estar como verdaderos cristianos. Eh, Listo, entendido esa parte. Sí, Monseñor, gracias. Muchas gracias, Es Monseñor. como la purificación para esa disposición misma. Decía San Isaac el Sirio, no es justo decir que los pecadores en el infierno están privados del amor de Dios, pero el amor actúa de dos formas diferentes. Se convierte en sufrimiento en los condenados y en gozo en los bienaventurados. Entonces, esas dos miradas las planteaba San Isaac el Sirio. Y es con esa misma disposición con la que el hombre debe mirar la parusía, que es la preparación, la regeneración del hombre para el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Y es desde esa misma óptica y disposición que el hombre cristiano de hoy debe prepararse en lo espiritual y partiendo también desde la vida material, es decir, del cuerpo que estamos y habitamos, por medio del cual vamos labrando el camino para el encuentro y para esa misma disposición. Entonces, en esa misma condescendencia de la antropología ortodoxa, que es el conocimiento del hombre para con el hombre, es que va encontrando el camino, la ruta y la disposición para el encuentro. Y ese encuentro se hace vivificante en la medida que el mismo hombre busca la deificación, es decir, busca la luz. Eso es tema de la unidad 1, 2 y parte de la 3. Ese encuentro de Dios con el hombre es la entrega, es ese cambio espiritual que debe asumir el ser humano desde la óptica del cristiano. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna? A mí me quedó claro, Monseñor. Ok. Entonces, vamos a disponernos a la temática correspondiente. El tema de hoy entonces, humildad, arrepentimiento y la acción. Mayo 23 del 2021, clase número 8. Espiritualidad cristiana ortodoxa. Estamos viendo que estamos ya muy próximos a terminar nuestro ciclo este ciclo maravilloso de formación. Entonces, pues, eso es motivo de alegría de que vamos por el camino correcto. Oración inicial.
Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. ¿El audio lo escuchan bien? Sí, monseñor. Ok, Lo escucho muy bien. ok, No sé mis compañeros. ok. Entonces, partiendo de la temática que tenemos dispuestas para hoy, presenta Sí, tus claro. intenciones en oración ante Dios, que conoce cada uno aún antes de nuestro nacimiento. Recordemos que desde el vientre de tu madre yo te elegí, yo te llamé. Una frase muy linda vocacional. Y no le pidas que todo sea según tu voluntad, porque un hombre no sabe lo que es benéfico para él. Pero dile a Dios, hágase tu voluntad, pues Él hace todo para nuestro beneficio. San Genadio de Constantinopla. Como la temática de hoy es parte también de la humildad, y hay parte de la humildad, es despojarnos y dejar que Dios actúe. Okay. Yo también lo escucho bien, Mons. Entonces, en ese propósito es cuando dejamos que no actúe nuestro yo prepotente, sino la voluntad de Dios, es cuando el hombre se dispone entonces a abrir ese espacio de su corazón para caminar según lo propuesto. San Juan en la escalera nos dice que el que pide algo a Dios y no lo recibe pasa por alguna de estas razones. Primero, sea porque piden antes de tiempo. Dos, porque piden indignamente, que es lo más común que sucede. Tres, por su vanidad. Cuatro, porque si recibieron lo que piden, ellos se harían vanidosos. Y como Dios nos conoce perfectamente, sabe qué es lo que nos hace daño. Y, o, quinto, caerían en negligencia. Y créanme que es lo que muchas veces sucede. Hombre, ¿cuántas veces deseamos? Yo conozco muchos casos de personas que dicen, no, si yo consigo plata, hago esto, aquello, hago lo otro, y cuando tienen plata ese día se olvidan de todo lo prometido. Y eso a muchos nos ha pasado. El día que me caiga esta platica, hago esto, esto y esto y esto. Y el día que nos cae la platica, ese día me olvidó eso. Porque ya me resultó que me antojé del vino, me antojé de beber, me antojé la mejor carne, me antojé de aquello, me antojé de lo otro, pero las responsabilidades que teníamos las hicimos a un lado. Dios nos conoce, Dios sabe realmente qué necesitamos, qué queremos y en dónde estamos entonces. San Silvano nos complementa diciendo, quien quiera practicar la oración sin un guía y vanidosamente piensa que puede aprender de los libros y no acudirá ante un padre, ya está a medio camino de la desilusión. Y es muy sencillo y práctico eso que nos da y nos enseña San Silvano. Y es porque realmente el ser humano, el hombre como persona, como ser débil, requiere y necesita de una guía. Pues cuando estamos hablando de estos casos tan elementales y tan básicos de la parte espiritual, porque si nosotros nos vanagloriamos de que como todo lo tenemos, todo lo somos y todo lo sabemos, entonces es donde llega el demonio y aprovecha para hacer de las suyas en nosotros y tergiversar esa intención, esa voluntad que a veces tenemos firmes, pero por nuestro egoísmo y por nuestra ambición a veces interior nos va apartando del camino verdadero. Más el Señor ayuda al humilde y si no hay disponible un guía experimentado y acude a un confesor, quien quiera que sea, entonces el Señor lo cubrirá a causa de su humildad. Mire, muchas veces uno, ¿qué dirán si pregunto? Es que voy a quedar mal, no. Es mejor ser claro, sincero y decir, yo no sé esto, me lo puede explicar y las cosas marchan mucho mejor. Si en el momento en que la mente está orando es distraída por un pensamiento extraño o se preocupa por algo, entonces esa oración no puede llamarse pura. San Isaac el Sirio. Dicho de otra manera, de otra forma, es que aprendamos a interiorizar nuestro diálogo con Dios, que aprendamos a sacarle a Dios el momento y el tiempo justo y necesario. Es que tengo esto, es que aquello, es que lo otro. No, si vamos a comunicarnos espiritualmente con ese Jesús Supremo en el que confiamos, a poner en Él nuestra agonía, nuestra desesperación, es bueno y es necesario dedicárselo a Él.
si sea un segundo, 2 segundos, pero que sean dedicados única y exclusivamente a poner en sus manos nuestros dolores, nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos. San Barsulufio el Grande nos decía que si te tomas orgulloso cuando recibes lo que pediste en oración, entonces es obvio que tu oración no era a Dios y no recibiste ayuda de Él, sino que los demonios estaban trabajando contigo con el fin de engrandecer tu corazón. Porque recuerden que el demonio también puede hacer cosas maravillosas. Pues cuando la ayuda proviene de Dios, el alma no se engrandece, sino que se hace más humilde y es maravillada por la gran misericordia de Dios, cuán grande es para los pecadores. Y es ahí en donde empieza como a surgir el arrepentimiento, en donde realmente hay un arrepentimiento de nosotros. Muchos escritores ortodoxos nos enfocan, nos guían sobre el afirmar el arrepentimiento como que real. Desde la visión de la antropología ortodoxa, debe centrarse única y exclusivamente en una acción que no debe ser, ojo con eso, ni moralista ni voluntaria. Es que yo me voy a arrepentir porque ¿qué dirá la gente? O es que ¿qué van a pensar que el curita, que el ortodoxo? No, tú vas a cambiar porque te nace, tú vas a cambiar porque lo sientes necesario para tu crecimiento espiritual. Es esa, es lo que nos tiene que impulsar y nos tiene que llevar, porque si no, realmente entonces está actuando otro ser sobre nosotros. Eso de que yo voy a cambiar por moralismo o por congraciarme, diría yo. Hay que hacer un cambio radical del hombre que se abre al misterio de un Cristo que es Salvador. ¿Cierto? Ese cambio de mente que hay en una de las clases, creo que fue la clase número 4 o 5, hablamos del nous, que incluso creo que uno de ustedes me preguntó, el padre Carlitos, sobre ese nous. Es parte fundamental de esta metanoia, que debe ser un cambio de orientación total y absoluto, un salir del egoísmo, un salir de esa cáscara en donde creemos que estamos ahí y somos los únicos y somos los mejores. Eso debe ser entonces una conversión absoluta que nos lleve a un nacimiento de una regeneración espiritual, una renovación desde y con la fuerza del bautismo, por la cual logramos convertir esas intenciones en algo firme, algo operante. Dice, esto se me está avanzando, un texto ortodoxo sobre la vanagloria nos dice, la hormiga espera que se haga el trigo, y la vanagloria cuando ve crecer y amontonarse la riqueza espiritual, y la hormiga corre para robar, y la vanagloria goza porque esparcirá y destruirá. El espíritu de la desesperación o depresión, cuando ve que se multiplica el mal, mientras que el espíritu de la vanagloria se alegra cuando ve se multiplica la virtud. La puerta de lo primero es la multitud de las heridas, y la puerta del segundo es la riqueza de los trabajos. Génesis capítulo 3 versículo 19 dice que seamos humildes, porque eres polvo y al polvo volverás. De ahí tiene que partir nuestra concepción y nuestra posición sobre ser verdaderos cristianos ortodoxos. El ser cristianos ortodoxos, como se nos dije en las clases pasadas, tiene que ser un manifestar de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios se manifiesta siempre y cuando nosotros seamos parte de los que sembremos luz, no oscuridad. Si nosotros no estamos en esa condición de ser imagen y semejanza de Dios, entonces no tiene nada que ver nuestra vida con la ortodoxia. La imagen de Dios, hermanos, es justamente el hombre en cuanto a persona, el hombre que es capaz de determinar su naturaleza, sobrepasándola incluso para unirse a Dios. En uno de sus escritos,
basado básicamente en todo lo que estamos hablando en este momento, San Gregorio de Niza dice que la imagen es tan incognoscible como el arquetipo, como, 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 como eso que no podemos como dimensionar muchas veces. Eso como que se diluye, como que se ve como una nebulosa, como que se ve tan difícil de alcanzar. El abismo del corazón, como el Dios vivo, la persona creada, no puede ser un objeto de conocimiento. Todo, todo tiene que ser desde el misterio de la luz, desde esa fuerza que Dios nos ha entregado desde el día que nos dio la vida a través de nuestros padres. Porque es que estamos como cristianos llamados a hacer luz en la oscuridad. Y yo recuerdo un texto mucho que es el ser sal de la tierra. Ese concepto de sal es muy diferente al concepto que tenemos hoy en día, como la mala suerte. Ese concepto de sal bíblico es el que le da sabor, el que le da gusto, el que le pone la salsa, el que le pone la vida. Y a eso es lo que estamos convocados nosotros como cristianos. Cuando Dios quiere tener piedad de alguien, Él inspira a alguien más a orar por esa persona y Él ayuda en esa oración. San Silván la bonita. Dicho pues de otra manera que realmente nosotros tenemos que participar de ese combate fuerte espiritual, orando unos por otros. Tenemos que salir de esa mentalidad de fariseo a la del pecador. En una de sus expresiones, en una de las tantas que tiene San Genaro Sirio, dice que el temblor del alma ante las puertas del paraíso, el temblor del alma ante las puertas del paraíso, saliendo así del mayor mal, que es la insensibilidad espiritual. Este arrepentimiento o conversión participa del apofatismo, es decir, de lo positivo, ante el misterio de la santidad divina. Uno se siente pecador. Y esa es, eso, yo lo decía al principio, nosotros no podemos como cristianos ortodoxos sentirnos la Coca-Cola del desierto, no tenemos que partir de que somos pecadores. Y yo les dije en una clase que no hay peor cristiano que un ortodoxo que se crea mejor que los demás. Ah, no, es que yo soy canónico y ustedes no. Por Dios bendito, por Dios bendito. Que si bien es cierto que la tradición de la iglesia es fundamental para nosotros, Jesucristo no dejó escrito en ninguna parte que si era canónico se salvaba y si no es canónico se condenaba. Eso me van a perdonar, pero eso no está escrito en ninguna parte. Bíblicamente no está escrito. Esa no es una enseñanza de Dios. Y nosotros tenemos que estar aquí, firmes en la formación que Dios nos va regalando, en aprender que un verdadero ortodoxo no tiene por qué pensar así. Un verdadero ortodoxo piensa de la manera como Jesús quiso pensar, salvando a la humanidad. Adelante, Padre. Para que le diga a Maxi Cristo que apague el micrófono, que no nos deje escuchar. Sí, ya será, yo creo que ya. Entonces, Gracias, Maxi Cristo, mío le pague, gracias. desde esa misma visión, es a lo que estamos llamados como verdaderos cristianos ortodoxos. Vuelvo y repito, no hay ningún escrito bíblico que diga que si se es canónico se salva y si no es canónico se condena, no. ¿Usted cumple los mandamientos? Sí, los cumplo todos. Ah, bueno, entonces vaya a ver, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ahí llegó el problema. Y cumplía todos los mandamientos, pero había uno, era el desprenderse, el desalojarse de tantas cosas vanas. Ese no fue capaz de cumplirlo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Eso es para que uno piense realmente, para que uno piense realmente. Ahora bien, San Basulfo el Grande continúa en muchos de sus escritos, dice, en tiempos de aflicción, clama incesantemente a la misericordia de Dios en oración. La incesante invocación del nombre de Dios en oración es un tratamiento para el alma que elimina no solamente a las pasiones, sino también su operación. Así como un doctor encuentra la medicina necesaria y funciona de un modo que el enfermo no comprende, del mismo modo, el hombre de Dios, cuando lo invoca, elimina las pasiones, aunque no sabemos cómo sucede. Por eso es tan importante la oración. Y mire, quiero decirles una cosa que tal vez no la hemos tocado mucho.
¿Cómo se los explicara para que no me vayan a tergiversar? Pero bueno, voy a ir al grano para que miremos esta posición de la Iglesia Ortodoxa realmente, que es una posición universal. Ojo por eso, para la ortodoxia, en efecto, la revelación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituye el fundamento de toda antropología cristiana, puesto que el hombre es a imagen de Dios y la vida de la humanidad debe imitar la naturaleza divina, al igual que hay un Dios único en tres personas y tres, recordémoslo, significa la diversidad absoluta. También hay un hombre único en una multitud de personas, hecho trozos por la caída, pero restaurado en su unidad como cuerpo de Cristo. Unicidad irreductible de la persona, unidad ontológica de la humanidad, cuyo cuerpo está constituido por el cosmos visible. Tales son, por analogía, con la realidad trinitaria, los dos polos de la antropología ortodoxa. La imagen de Dios es justamente el hombre en cuanto persona, el hombre capaz de determinar su naturaleza, sobrepasándola para unirse a Dios. Gregorio de Niza. En el taller de la clase pasada había una pregunta, para mí es una de las mejores que hemos podido tener en este curso. Y esa pregunta nos hacía un planteamiento, nos hacía una invitación a hacer un análisis. Y créanme que me quedé pensando si de verdad nosotros estamos, y lo digo con mucho respeto, estamos haciendo una introspección, estamos haciendo un análisis antes de responder las preguntas. Y lo hacía como que, yo lo hacía de una manera muy sana, pensándome, esta pregunta la van a responder bien si leen los documentos. Créanme que los talleres que montamos, todos son basados totalmente en los documentos que se suben a la plataforma. Totalmente. No va a encontrar nada, como se los dije, casi que al pie de la letra. Y hay una pregunta que yo sé que los ponía a pensar demasiado. Pequeña, sencilla. Se la compartieron de los padres griegos yo y me decía, le metiste filosofía al tema, ¿no? Pero qué bueno que la gente aprenda a analizar textos. No, ¿y cómo así que vamos a poner a dudar de las escrituras? No estamos dudando de las escrituras. Estamos planteando con sabiduría que quienes hicieron su intervención humana en las escrituras, en algún momento pudieron hacer algún tipo de intervención humana a favor de ellos o a conveniencia de ellos. Y por ejemplo, cuando leemos el libro del Génesis, que hay que también aprender quién escribió el Génesis, cómo lo escribieron, qué tribu, qué pueblo escribió el Génesis. Son pueblos diferentes que incluso tenían maneras diferentes de transmitir la tradición o de transmitir los mensajes. Las analogías que encontramos en el libro del Génesis, que es para uno maravillarse de la manera y cómo nos llegan a nosotros los mensajes. Y estamos hablando de muchos más. Ahora San Pablo es uno que en medio de su santidad utiliza muchos planteamientos y los plantea como él se pone, bueno, yo ya soy un converso, soy un cristiano, pero voy a hablar como si yo fuera un soldado desde el Sanedrín, como si yo fuera aún un perseguidor de cristianos. San Pablo se plantea esa posición. Y el teólogo San Juan, el evangelista San Juan, en algunos textos del Evangelio, del Evangelio que él nos trae a nosotros, también hay mucho de esa fragilidad humana manifestada o expresada a través de un escritor sagrado.
Entonces, ahora sí, respecto al arrepentimiento del que venimos hablando, que es parte de esta metanoia, y es todo pecado que queda sin arrepentimiento, es un pecado de muerte. Pues aunque un santo orase, no será escuchado. San Marcos el asceta. Ese arrepentimiento tiene que ser verdadero. Ese arrepentimiento tiene que ser verdadero. Si no hay arrepentimiento de corazón, es muy difícil que Dios actúe en nosotros. Con nuestras flaquezas, muchachos, con nuestras debilidades, con nuestros problemas, no somos santos. No somos santos. Pero tenemos que ser conscientes de que el hecho de que estemos en este camino, de que estemos en un proceso en la iglesia o que prestemos un servicio, no nos hace infalibles, no nos hace distintos, nos hace antes más pecadores, más indignos, podría decirlo yo así de esa manera. Es decirle a Dios, hombre, yo no soy digno de estar aquí, pero tú me llamaste, tú me escogiste, Señor, y bueno, hágase tu voluntad, no la mía. Lo dejo todo en tus manos. Que se haga lo que tú quieras, Señor. Y eso es lo que realmente tiene que disponernos de corazón. Si no, es muy difícil poder decir desde nuestro corazón cuán grande es el arrepentimiento. Entonces, eso tiene que llevarnos de una manera real. Vamos a buscar el texto de San Lucas, capítulo 6, versículo 21. San Lucas, ¿qué me hiciste? Aquí está, San Lucas, capítulo 6, versículo 21. Lucas, capítulo 6, versículo 21. 6, 21. Dice San Lucas 6, 21. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Ese es parte del arrepentimiento. Si lloramos con corazón contrito y humillado, gozaremos después. Ya que el fruto de estas lágrimas es el gozo espiritual, objeto de una gran bienaventuranza como la que acabamos de leer. Es entonces una ternura espiritual para con toda la creación, evidentemente. Tanto las lágrimas como la conversión se cimientan en el misterio de la muerte de Cristo y en su resurrección. Ese arrepentimiento, muchachos, es la experiencia personal de la gratitud de la salvación del pecado. Es imitar al Adán penitente, expulsado del paraíso. Si oyen eso, al Adán penitente, al que está adolorido, al que siente vergüenza de verse desnudo ya ante la presencia de Dios. ¿Cómo sería ese dolor tan inmenso de Adán de saber que le falló a Dios? ¿Cómo sería ese dolor tan horrible de saber que le falló a Dios, a su Creador? Pero así tenía que suceder. Estaba escrito. Así tenía que pasar. Así tenía que darse. Y ese era el motivo que iba a generar lo que hoy estamos viviendo y experimentando. San Marcos nos dice que el que ha pecado no puede librarse de las consecuencias de ninguna otra manera, sino, ojo con esto, con el arrepentimiento correspondiente a ese pecado. Con el arrepentimiento correspondiente a ese pecado. San Agustín en sus sermones nos dice, Dios lavará tus pecados si tú mismo estás insatisfecho contigo mismo y continúas cambiando hasta ser perfecto. Hay que lavarnos todo y todos los días. Alguien me preguntaba que si me decía que tenemos padre espiritual. Sí, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos padre espiritual? ¿Cuántos de nosotros, porque ya somos clérigos, estamos en este camino, nos hemos confesado cada cuánto? Ah, no, yo soy cura, yo no peco, yo no me tengo que confesar. Es triste que a veces nosotros mismos caigamos en eso. Invitamos a la comunidad, a las personas a participar de la gracia y del arrepentimiento, pero no lo buscamos. Entonces, toquémonos nuestro interior. San Silvano dice que los santos fueron personas como todos nosotros. Muchos de ellos cayeron en grandes pecados, pero por el arrepentimiento alcanzaron el reino de los cielos. Y todo el que llega allá lo hace a través del arrepentimiento, el que nos ha dado nuestro misericordioso Señor por sus sufrimientos.
sentimientos. Estos días, los que me escuchan ahí, algunos saben a qué me voy a referir cuando decía alguien por ahí que Dios o que Jesús no murió por mis pecados, que eso era un invento de la iglesia para poder atormentar a los hombres y poder mantenerlos mancillados y doblegados. Ahí está la respuesta en San Silvano de la Tonita. Todo el que llega allá lo hace a través del arrepentimiento, el que nos ha dado, ojo, nuestro misericordioso Señor por sus sufrimientos. Jesús voluntariamente aceptó beber del cáliz, voluntariamente, para rescatarnos. No es que murió por mis pecados, no, se entregó por mis pecados, nos quiso salvar. Él voluntariamente aceptó la cruz para rescatarnos, quiso dar su vida por nosotros, para traernos a la vida, a la resurrección. Si alguien cae en cualquier pecado y no está sinceramente avergonzado por ello, es fácil para él caer de nuevo en lo mismo. San Marcos se la acepta. Lo cual quiere y reconfirma una vez más que es necesario tener un padre espiritual. San Basilio Magno nos dice que si alguno se ha arrepentido alguna vez de un pecado y otra vez comete el mismo pecado, es una señal de que no ha sido purificado de las causas del pecado, de donde como de una raíz aparecen nuevos brotes. Si una y otra vez nos confesamos del mismo pecado, es que sinceramente o sencillamente no nos hemos arrepentido realmente. Es como en los pueblos, que hay viejitas que se confiesan siempre por lo mismo, por chisme. Y a los 8 días vuelven otra vez a confesarse porque es que soy muy chismosa. Y a los 8 días vuelve otra vez, es que soy muy chismosa. Y a los 8 días otra vez hasta que ya el pueblo no sabe ni qué decirle, no, viejita chismosa, no vuelvo más aquí. ¿Por qué? Porque no nos curamos de eso. Y seguimos creyendo que si me arrepiento 1000 veces y peco 1000 veces, todo sigue normal. Entonces estamos haciendo mal las cosas. Hay que aprender a encontrar nosotros, no en los demás, sino en nosotros, qué es lo que nos hace todos los días más imperfectos y mejorarla, como persona, como ser humano, como profesional. Yo amo mi trabajo, sinceramente les digo, yo amo mi trabajo, yo amo lo que hago. No gano suficiente, no gano muy bien, pero soy feliz con lo que yo hago. Yo me puedo sentar en la computadora 3, 4, 5 horas a hacer un diseño gráfico y lo hago con ese amor, con esa felicidad. Y cuando yo lo saco a la luz pública, ya lo termino. Nosotros le llamamos a eso la maqueta o el arte o el vector. Cuando ya lo saco al aire, yo digo, uy, cómo me quedó hermoso. Y lo muestro con ese orgullo y lo muestro a mi jefe y le digo, mira cómo me quedó esto. Muchachos, si nosotros encontramos que en nuestra vida hay cosas que nos impiden ser mejor, hay que cambiarlas, hay que mejorar. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. No digas he pecado mucho, por tanto no tengo valor para apostarme ante Dios. No desesperes, simplemente no aumentes tus pecados por la desesperación, y con la ayuda del Todo Misericordioso no serás avergonzado. Pues Él ha dicho, al que viene a mí, no lo echo afuera. Juan 6:37. De modo que sé valiente y cree que Él es puro, y purifica a los que se le acercan. Si quieres obtener el verdadero arrepentimiento, demuéstralo con tus acciones. Si has caído en el orgullo, demuestra tu humildad. Si en embriaguez, demuestra sobriedad. Si en impureza, demuestra pureza en tu vida. Pues se ha dicho, aleja de ti todo mal y obra el bien. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Parte de lo que nos toma para este momento San Genadio a través de sus escritos. Quien detesta tus pecados dejará de pecar, y quien los confiese recibirá absolución. Un hombre no puede abandonar el hábito de pecar si no gana antes enemistad con el pecado. Se puede recibir la absolución del pecado sin confesión, pues la confesión del pecado es el origen de la verdadera humildad. San Isaac el Sirio en sus múltiples homilías. Cuando soy débil, puedo ver cuán fuerte es Dios rompiendo toda atadura. Cuando San Nicodemo nos dice que cuando inesperadamente caigas en el pecado, no te desesperes, no te encierres en ti mismo, no digas, ¿cómo puedo permitir que esto sucediera? Esa es la voz del egoísmo orgulloso. Por el contrario, humíllate y poniendo tu atención espiritual en el Señor, di, ¿qué más puedo apoderarse de mí, oh Señor, siendo una persona tan débil e inmoral?
e inmediatamente dale gracias de que el pecado se detuvo allí y confiesa: si no fuera por tu inagotable bondad, oh Señor, no me hubiera detenido en estos, sino definitivamente hubiera caído en algo peor. Es ahí reconocer que pude contener, pude detenerme, pude parar, pero a la vez decirle: hombre, esto no tiene por qué volver a suceder. Que esa fragilidad, esa debilidad no nos transforme a nosotros mismos en alcahuetes, porque entonces sería como decir: le estoy mamando gallo a Dios, me le estoy escondiendo a Dios. San Marcos de la Z nos dice que está allí no recordar pecados anteriores en detalle, o sea, el pasado, pasado, siempre y cuando no lo estemos volviendo a repetir o vivir. Pues si ellos te producen dolor, te alejarán de la esperanza, pero si son recordados sin pena, introducirán la misma mancha. Si quieres presentar a Dios una confesión pura, entonces no recuerdes tus pecados con detalle, sino valerosamente soporta el sufrimiento que proviene de ellos. Y de esa reflexión tan linda que vale la pena tener presente. Si quieres presentar a Dios una confesión pura, entonces no recuerdes tus pecados con detalle, sino valerosamente soporta el sufrimiento que proviene de ellos. Vuelvo y repito, la idea que nos plantea aquí la reflexión para hoy es olvidar ese pecado siempre y cuando no lo estemos repitiendo. No volver a atormentarnos. Dios no quiere eso. Dios no quiere un tormento para nosotros. Créame que lo que menos quiere Dios para nosotros es vernos sufrir. Dios quiere que el hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad y sea salvo. Y ser salvo significa ser feliz. Eso es un principio de amor que tiene Dios para con nosotros. El Señor ama grandemente al pecador arrepentido y con misericordia lo abraza en su seno diciendo: ¿dónde estabas, hijo mío? He esperado mucho por ti. He esperado mucho por ti. San Silvano Atonita nos dice que el Señor llama a todos a sí mismo con la voz del Evangelio y su voz es escuchada en todo el mundo. Vengan a mí, corderos míos, soy su creador y los amo. Mi amor por ustedes me trajo al mundo y sufrí todas las cosas por causa de su salvación y quiero que todos conozcan mi amor y digan como los apóstoles en el Tabor: Señor, qué bueno es para nosotros estar contigo. El sacramento o la gracia de la confesión, todos los pecados cometidos de palabra, obra o pensamientos son lavados definitivamente. La confesión de los pecados es necesaria para separarse adecuadamente de los pecados anteriores y para protegerse uno mismo de caer en pecado en el futuro. Nada ayuda a sanar las heridas causadas por los pecados que dan la muerte, como la frecuente confesión. San Ignacio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, Bien, señor. bien, bien. O Todo claro hasta el momento. sea, ¿qué plantea desde la antropología ortodoxa? Hombre, si estamos dando el paso, si hemos dado el paso para una vida diferente, el pasado que nos ha atormentado no tiene por qué seguir atormentándonos. ¿Por qué? Porque dice que el demonio ya no tendrá poder sobre mí. Siempre y cuando nuestro corazón realmente se hubiese arrepentido. Como dije ahorita, porque le estamos mamando gallo a Dios, le estamos mamando el tiempo a Dios. Si le estamos embolatando la vida a Dios, pues, y con el perdón de Él, no. Entonces, no estamos absolutamente en nada. No estamos absolutamente en nada. Nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Aquí está la luminosa enseñanza de nuestro Salvador. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10. San Barnufio el Grande nos dice entonces: quien sinceramente pronuncia esta oración abandona su propia voluntad y pone todas las cosas en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Pero la voluntad inspirada por los demonios consiste en la autojustificación y confianza en nosotros mismos. Ah, no, este pecadito es un pecadito leve, eso no le pare bolas a eso. La justificación. No hay peor pecado que la justificación del pecado. No, es que yo pequé porque fue una debilidad que no pude contenerme y a los 8 días vuelvo y la repito. No,
eso no tiene sentido. Hay que tratar en la medida de lo más humanamente posible a reconocer que fallas nos apartan del amor de Dios. Y es como si se encontrara entonces una pelea de voluntades. Voy o me quedo. Voy o me quedo. Imagino que pensaría esa persona que le dijo a Jesús que lo quería seguir y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos, todos los cumplo. Bueno, vaya a vender todo lo que tiene y venga y sígame. Y el hombre ya dijo, no, esta cosa se puso muy amarga, se puso muy difícil. Entonces, es una gran bien entregarse a la voluntad de Dios. Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando el alma se entrega completamente a la voluntad de Dios, entonces el Señor mismo comienza a dirigirla y el alma aprende directamente de Dios. Pero si ponemos las cosas de las manos de Dios, el hombre orgulloso no desea vivir según la voluntad de Dios. Él quiere dirigirse por sí mismo, ser un Dios inmensamente independiente, y no comprende que el hombre no tiene suficiente entendimiento para dirigirse a sí mismo sin Dios, como nos lo dice en sus escritos San Silvano la Torita. Es reconocer que sin Dios nada somos. San Efraín nos dice que en la medida en que un hombre se aparta de todo y humilla su propia voluntad, se dirige al éxito. Pero en tanto defienda neciamente su propia voluntad, en esa medida traerá daño a sí mismo. Ahí empieza el egoísmo a hacer sus estragos, a actuar. ¿Cómo puedes saber si vives según la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Aquí está la señal. Si estás preocupado por alguna cosa, eso significa que no te has entregado completamente a la voluntad de Dios. Una persona que vive en la voluntad de Dios no se preocupa por cosa alguna. Eso a veces es muy difícil, y más en esos tiempos. Pero hay que aprender a confiar en la voluntad de Dios. Si necesita algo, pone eso y a sí mismo ante Dios. Y si no recibe aquello necesario, permanece en calma, como si ya lo hubieses obtenido. El alma que se ha entregado a la voluntad de Dios no teme a nada, ni al trueno, ni a los ladrones, ni a nada, pero se apoya en su voluntad de Dios. Ahora, desde esta voluntad de Dios, como lo dije al principio, la parte trinitaria, porque es la antropología de la Iglesia. Entonces, ¿cómo poderlo entender? ¿Cómo asimilarlo como cristianos? En este caso, cristianos ortodoxos, ¿de qué somos? ¿Dónde están entonces esas obras? El Espíritu o el Señor ha dado al Espíritu Santo al mundo, y en quien quiera que Él habite, esa persona sentirá el paraíso dentro de sí mismo. Puede decir, ¿por qué eso no me ha sucedido a mí? ¿Ha sucedido a mí? ¿Por qué no te has entregado a la voluntad de Dios y vives según tú mismo? San Gregorio en algunos de sus escritos dice, con la ascensión se ha terminado la obra de Cristo en la carne. A partir de Pentecostés son las obras del Espíritu las que comienzan a actuar. Que a propósito, hoy la Iglesia de Occidente celebró pues la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender esa misma función trinitaria de Dios en nuestras vidas. Por la razón del Padre, por la razón del Hijo y por la razón del Espíritu de sabiduría. Mira, el que ama su propia voluntad nunca tiene paz en sí mismo y siempre está disgustado por algo. Pero el que se ha dado con perfección a la voluntad de Dios tiene una oración pura. San Silvano dice que su alma ama al Señor y todo es aceptable y bueno totalmente para Él. Los mandamientos, entonces, la función que cumple San Teófanes el recluso dice que así como es imposible caminar sin pies o volar sin alas, así es imposible alcanzar el reino de los cielos sin el cumplimiento de los mandamientos, que debe ser parte de nuestro verdadero arrepentimiento y nuestro deseo de cambio. Los mandamientos de Dios son mayores que todos los tesoros del mundo. Quien los haya adquirido ha recibido a Dios en su interior. San Isaac el Sirio. Es como que si cumplimos los mandamientos, nos disponemos a caminar hacia el reino de los cielos. El santo apóstol San Juan el teólogo, según nos lo explica San Silvano, dice que los mandamientos de Dios no son difíciles, sino fáciles. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3.
pero solamente son fáciles a causa del amor, mientras que todos son difíciles si no hay amor. Eso sí es una realidad. Si lo hacemos con amor, es entendible, si no, no. Dios quiere no que se cumplan los mandamientos ciegamente, sino que se corrija el alma por cuya causa Él estableció los mandamientos. Mire eso tan lindo de San Isaías Sirio. Eso es una frase que vale la pena tener presente todos los días. Dios quiere no que se cumplan los mandamientos ciegamente, sino que se corrija el alma por cuya causa Él estableció los mandamientos. Qué belleza eso. Qué belleza eso. Eso es un texto demasiado, demasiado hermoso y lindo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. San Justino de Popovich dice, Dios habita en cada mandamiento por su gracia. Dios está oculto en sus mandamientos, dice San Marcos de la Zeta. Dios ayuda a todo aquel que procura cumplir sus mandamientos. Esto significa que un cristiano nunca está solo, sino que vive y obra en conjunto con el Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Gloria al Señor. ¿Dudas, inquietudes? ¿Dudas o inquietudes? No, monseñor, yo tengo todo claro hasta ahí. Ya para, No, señor. ya para terminar esta clase de hoy, quiero terminar diciéndoles que el cuerpo de Cristo, y aprovechando el día de Pentecostés para Occidente, el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es un cuerpo espiritual, es decir, impregnado del Espíritu Santo. Y entonces es en efecto el lugar de un Pentecostés perpetuo. La integración en este cuerpo, es decir, el bautismo, es inmediatamente seguida por la crismación, la gran unción del Espíritu. Y así lo entiende, lo ha entendido y lo seguirá entendiendo la Iglesia Ortodoxa. La Eucaristía, entonces, mis hermanos, permite a los que comulgan recibir el don del Espíritu Santo. La vida espiritual, actualización de la gracia bautismal. Culmina en una especie de Pentecostés, pero contemplativo, constante, meditado, que sana, que transforma, que edifica. Para terminar entonces, mis hermanos, vamos a hacer la oración final de la noche. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien y dan fuerza y firmeza para perseverar en nuestros estudios. Amén. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Amén. ¿Dudas o inquietudes? No, señor, por acá. El resto de mis hermanos. Por el momento no, señor. ¿Dudas por aquí? ¿Dónde más? Monseñor, yo sí una. Dígame, padre. En la iglesia de Occidente hay una preparación, una formación para los sacerdotes que confiesan pecados. ¿Cómo? En la iglesia ortodoxa hay algo así. No le entendí, padre, la pregunta. Que si en la iglesia ortodoxa también hay una materia que se llama casuística. ¿Eso es de Roma? Sí, por eso, monseñor. No, realmente no. Eso es una materia romana. No es como tal, no, pero ahí vamos, en la medida de las necesidades que vamos teniendo y surgiendo, vamos a ir aclarando todo ese tipo de cosas. Monseñor, ¿y cuándo nos va a dar la clasecita sobre la liturgia del iconostasio, o sea, la explicación del iconostasio? Vamos a ver si la última clase vamos a hacer como un compendio general. Ah, bueno, monseñor. ¿Listo? Gracias. Sí, monseñor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, no, por acá todo claro, gracias a Dios. Por acá todo claro, también. Listo, mis hermanos. Entonces, no siendo más, los voy a felicitar porque ya estamos hoy terminando la clase número 8 y estamos al borde de terminar nuestro primer curso de
de ortodoxia, en este caso espiritualidad ortodoxa, a los que con sacrificio, esfuerzo y esmero han dedicado parte de su tiempo y para hacerlo una realidad. Luego la verdad me satisface mucho eso y ojalá que sigan con el mismo ímpetu y el mismo deseo de seguir adelante. Para evitar que nos coja la perecita, no vamos a publicar el video, sino al finalizar las clases vamos a publicar los videos, porque algunos nos están quedando por fuera sin justificaciones, pues simplemente porque no se conectaron y nos hace falta ese tipo de cosas porque las preguntas y la interacción nos permite aclarar muchas cosas en campo abierto. Listo. Entonces, una santa y feliz noche para todos. Dios los bendiga, hoy y siempre, eternamente. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y un feliz descanso y una feliz noche para todos. Listo. Gracias a usted, Amén. Monseñor. Cualquier duda, inquietud, con el mayor de los gustos me pueden Bendiciones escribir. para todos. Cualquier duda, inquietud me pueden escribir. Alguien que necesite libros, que hacen señales, lo que sea, pero estamos todos en comunicación. Muchas bendiciones. Sí, señor. Muchas gracias.